Hola, buenas noches, ¿cómo les va a todos ustedes? Bienvenidos a una nueva función hogareña de Economía Ahora desde mi casa. Muchos años estuvimos juntos y hoy vamos a estar con el lujo de tener un analista internacional de primer orden, ¿no? De primer orden porque es el analista internacional del diario Clarín, es una persona que fue premiado con muchos premios con respecto a sus reportajes a lo largo y a lo ancho del mundo y a lo largo y a lo ancho de las guerras que han pasado en el mundo. Así que vamos a poder hablar con Marcelo Cantelmi de lo que está pasando en el mundo, tanto en Europa como en toda América, las complicaciones que tenemos nosotros hoy con respecto a Bolivia, Perú, a Estados Unidos y esta elección complicada. Por lo tanto, yo creo que deberíamos empezar a tratar de ver qué está pasando en el resto del mundo y qué mejor que con un especialista como Marcelo Cantelmi. Ya les dijo, trabaja en el diario Clarín hace mucho tiempo, es el analista internacional del diario Clarín y va a poder charlar con nosotros un ratito antes de que el seleccionado juegue con respecto a su visión, que es muy importante, de lo que está pasando en el mundo, a lo largo del mundo, por todos lados. Y también vamos a tratar de tocar un poco el tema de la vacuna con él mismo, si eso da alguna hegemonía mundial o no, cómo se plantan los países ante los problemas, qué está pasando con este mundo que está totalmente globalizado y qué nos puede pasar a nosotros, ¿no? Porque si bien es cierto, estamos muy inmersos en lo que pasa en este país, con los cambios de gabinete, con los cambios de los funcionarios que no funcionan, las peleas internas dentro de la coalición que maneja y gobierna, también es cierto que estamos metidos en un mundo totalmente globalizado y distinto y que también la gente o la sociedad de este mundo está cambiando y cambiando mucho. Así que esperemos que Marcelo nos aclare un montón de temas que creo que tanto ustedes como yo fundamentalmente queremos saber y queremos ver otra opinión, una opinión de alguien que sabe, una opinión de alguien que estudia todas estas relaciones internacionales profundas en las cuales el país está inmerso y la política no está fuera de todo esto. Por supuesto tampoco lo económico desde ya, porque todo lo que estamos sufriendo los argentinos, en especial los jubilados, los argentinos en su quantum, la parte de pobreza de los argentinos, obviamente tiene que ver con este endeudamiento que hizo Mauricio Macri, muy profundo, que es casi la mitad de los fondos del FMI. Y por supuesto, ahora estamos a la espera de un nuevo presidente, si es que va a poder asumir, de Estados Unidos, que indudablemente maneja el fondo, como lo manejó en su momento a favor de Mauricio Macri. Hoy estamos sufriendo eso, o penando por esa parte, más esta tremenda pandemia mundial que nos afectó a todos, de arriba del norte al sur y del este al oeste, y que por supuesto nos complicó para poder continuar o cambiar algo con respecto al país que ya venía mal. No nos olvidemos que nuestro Producto Bruto no crece, que nuestro Producto Bruto per cápita tampoco crece, que estamos muy bajos y que por supuesto todo esto nos trae como consecuencia un país pobre, con muchos chicos pobres, con mucha gente pobre, y cuando este nudo se desate, yo creo que la pobreza va a ser aún mayor. Eso nos va a traer aparejados problemas sociales, sin ninguna duda, de todo tipo. Nos va a traer problemas en lo laboral, en lo social, en lo familiar, en la vida. O sea, todos están diciendo, si tenés un hijo joven, decirle que se vaya. Es difícil irse del país, es difícil a veces dejar la tierra de uno, pero realmente se hace muy difícil también luchar contra lo que no nos da nada, no nos facilita nada.
no nos permite crecer como queremos nosotros, a pesar de que hagas el esfuerzo que hagas. Entonces todo eso nos va a traer como consecuencia un problema serio, todo eso nos va a traer como consecuencia que podamos decidir qué hacemos y los chicos también decidan qué hagan. Ojo, nosotros ya a esta altura del partido, jugados, tendríamos que empezar a buscar un cambio profundo, un cambio que no vinimos buscando desde que empezamos o retornamos a la democracia. Un cambio en que siempre votamos lo mismo y siempre vivimos en este país tartamudo que lamentablemente nos hunde a todos en un mare magnum de problemas y en un sinfín de no soluciones. Así que esperemos que podamos salir de este berenjenal y esperemos que todo este pasado presente pueda terminar en un pasado pasado para poder empezar a pisar un futuro mucho mejor, muchísimo mejor. Todos lo queremos, menos parece que lo quisieran los que nos gobiernan, en los cuales están sin plan, con discusiones, con intereses personales dentro de un gobierno, habiendo realmente, estando donde están, porque otro gobierno fue un inútil. No logró cubrir nada de las expectativas de la gente que lo votó. Ellos también se desgastaron y terminaron yéndose con un gobierno que tampoco pensaba poder ganarles, y sin embargo le ganó por lo inútiles que fueron los anteriores. Y estamos así, en esta Argentina del vaivén y del tartamudeo, como para poder charlar de lo que nos pasa y de lo que nos pasó. Si analizamos un poco la historia nos damos cuenta que vivimos realizando lo mismo, tras lo mismo, tras lo mismo, y de ahí por qué los famosos sketch de aquel Tato Borenstein que tanto nos hace reír hoy, porque nos hace vivir hoy lo mismo que hace 20 o 30 años. Ese es el problema del país. Estamos viviendo lo mismo que hace 20 o 30 años. Quiere decir que Argentina no fue jamás hacia adelante. Fue o se quedó o retrocedió. Todo eso nos trajo este problema, todo eso nos trae esas vivencias y todo eso nos trae el tratar de ver cómo nosotros podemos cambiar. Porque indudablemente la clase política está muy cómoda como está. No es la que hizo ningún sacrificio, no es la que hizo ningún ajuste, no es la que hizo nada con respecto a meas culpas de los errores habidos y cometidos. Cuando un administrador de tus bienes te defrauda, normalmente después quedas vos debiendo la plata y sacrificándote para salir de ese problema. Acá pasó lo mismo. El país se endeuda, no puede pagar, somos defolteadores seriales y después siempre los que la pagan es el pueblo y los de abajo. Los de arriba, como diríamos todos nosotros, que son los grandes empresarios, los políticos, que son todos millonarios, la mayoría, por supuesto, no todos absolutamente, pero muchos han mejorado mucho su posición sin poderla explicar. Y al margen de que la mejoraron sin poderla explicar, nadie lo juzga. Entonces tenemos problemas en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Todo eso es el combo de la democracia. ¿Funciona así a lo largo del mundo? Y en general sí. Pero por lo menos las fuerzas se tratan de compensar para que la sociedad que los vota y la sociedad que los sostiene viva mejor. En eso nos diferencia a nosotros. Nosotros no podemos vivir mejor, porque estamos en esa diferencia absoluta y dentro de esa diferencia estamos esperando cómo poder vivir mejor. Bueno, vamos a ver si podemos lograr que Cantelmi se comunique con nosotros y, por supuesto, poder charlar de lo que nos pasa a los argentinos, mejor dicho, al mundo, lo que pasa dentro de nuestra óptica argentina. Así que te estoy esperando, Marcelo. Esperemos
poder charlar con él, esperemos poder analizar con él todo lo que nos pasa. Estamos esperándolo realmente. Y que a ver si nos puede aclarar un poco este pensamiento argentino con respecto a lo que está pasando en el resto del mundo. Para ustedes, por supuesto, como siempre, ¿no? Estamos aquí esperándolos a todos. Que nos sigan, que nos acompañen, que podamos seguir charlando de todo esto. Como siempre, los jueves con invitados y los martes / miércoles hablando de lo que nos pasa en la semana a todos. Espero algo pasa con Marcelo, que está atrasado o que no se puede comunicar. Veremos un poquito más, ahora sí podemos ver si Marcelo aparece después de tanto tiempo. Bueno, lo dicho, estamos tratando de conectarnos. Ahora sí, mi querido Marcelo. Tanto tiempo que no hemos podido hablar. Nosotros en este programita chiquito, que antes era más grande, pero ahora es chiquito por el tema de pandemia, hemos charlado cuando vos presentaste tu libro. Exactamente, sí, el último, el penúltimo. Exactamente, un hermoso libro que he leído y que he tenido el gusto de que vos me lo brindaras y la verdad me encantó. Ahora, bueno, después de toda esta apertura con respecto a quién sos, para nuestro público que pueda no saberlo, que creo que nadie deja de saber que sos un analista internacional de primer orden, en Diario Clarín, te pueden leer permanentemente y por supuesto has sido premiado varias veces. Así que ahora yo te pido como público que me guíes un poco. Empecemos por Estados Unidos, qué está pasando, qué puede pasar y cómo influye en nosotros. Bueno, lo que pasó es que hubo una elección el 3 de noviembre, esa elección mostró un país dividido con una grieta realmente formidable, algo fácil de entender para un latinoamericano, sobre todo para un argentino, con un gobernante que en los últimos 4 años tuvo una inclinación en extremo personalista, demagógica, con un perfil internacional bastante inquietante y realmente con cierta mano libre dentro de las estructuras internacionales, al punto que en este momento hay una cierta sensación de vacío de poder en el mundo, sí, ¿no? No, sí, no claro, reciente, sino claro. que viene arrastrándose, donde cada uno hace lo que quiere. Lo cierto es que estas elecciones del 3 de noviembre mostraron efectivamente un país muy dividido, con un candidato demócrata, Joe Biden, el ex vicepresidente Barack Obama, que ganó las elecciones claramente, limpiamente, pero también las gana Donald Trump, aún perdiéndolas, porque logra un caudal electoral absolutamente extraordinario, a punto tal que con esta maniobra que está realizando de no considerar, no aceptar el triunfo de su adversario, está llevando a su bolsillo a gran parte del Partido Republicano, digamos, un partido que él el jueves en el Y discurso... Marcelo, ese no es el problema, que el Partido Republicano no se le planta y están planteando muchos del Partido Republicano, incluido gente de su gabinete, como que este gobierno no terminó. No, el tema es que él tiene casi 70 millones de votos y es muy difícil oponerse a eso. Además, él claramente está redefiniendo el lugar del Partido Republicano en el país y posiblemente en el mundo, pero claramente en el país. Él dice que ahora, después de haber denunciado tramposamente como socialista, de izquierda, castrista, etcétera, al Partido Demócrata, ahora dice que es un partido que está en la garra de Wall Street, que pertenece a las corporaciones y las Así grandes es. empresas, porque realmente recibió un enorme caudal de fondos el centrista Joe Biden, y que el Partido Republicano en realidad es el Partido de los Trabajadores, digamos. Esta es la nueva visión que él lanza el jueves,
después de las elecciones, cuando hace uno de sus primeros comentarios largos respecto a que no va a aceptar el resultado de estos comicios, pero lo que está planteando ahí es el inicio de la campaña, de su propia campaña para las legislativas dentro de 2 años, para las presidenciales dentro de 4 años, pero además aclarando que él no perdió, sino que el gobierno que surge de estas elecciones y que va a asumir el 10 de enero es ilegítimo. Con este caballito de batalla de legitimidad, este presidente va a ser uno de los primeros que no solo va a repetir modelos tristes en el mundo de no acompañar la transición, no estar en el momento de la entrega del poder, sino que además es el presidente que no se va a callar, que va a arrancar inmediatamente, ya lo está haciendo, Lo está haciendo. con una batalla para romper las posibilidades de puente que va a tener que lanzar Biden, con un gobierno que va a ser muy difícil. Es muy posible que Biden arranque al revés de lo que sucedió en los últimos 30 años, con un Senado en contra, con la Corte Suprema en contra, que ya está, solo con una Cámara de Representantes a favor, donde ha perdido bancas el Partido Demócrata, donde tiene que tratar de aliviar, por lo menos si no resolver esta grieta, y ir adelante, y por esto tuvo tanto apoyo a las corporaciones bancarias, empresarias, en fin, tratar de recuperar el rol de liderazgo de Estados Unidos por una razón objetiva. Necesita que Estados Unidos renegocie la tensión comercial con China y genere Sí, otra vez la doctrina atlántica. todo el Claro, legado de Trump. O sea, que claro, renegocie logre prácticamente todo el... revertirlo. Claro. Exactamente, volver a estar en la cabecera de la mesa, como escribió Biden en Foreign Affairs, y fijando las reglas, tratando de que se recupere la alianza con los aliados de Europa, que recordemos, Estados Unidos es la primera economía nacional del mundo, China es la segunda economía nacional del mundo, pero la Unión Europea es la economía mayor del mundo. El acuerdo entre estos tres bloques, y de alguna manera tratar de que entre los dos bloques occidentales, Estados Unidos y Europa, se logra algún otro tipo de intercambio, de acuerdo con China, porque se necesitan los tres en este momento para tratar de recuperar la economía mundial. Este es un poco el blanco de la propia candidatura de Biden, que no es solamente una cuestión nacional, sino una cuestión muy superestructural y muy necesaria para un cambio de etapa, pero va a ser muy difícil, ¿Te, muy difícil. te parece que pesó bastante la vicepresidencia que tiene Biden con respecto a la votación? Que es Sí, no, no, también por una cosa supuesto, distinta. más que en la votación, que es importante, Kamala Harris tiene muchísimo más carisma que Joe Biden, pero además pesó en la perspectiva, porque Biden cumple ahora el 20 de noviembre 78 años, tiene una tarea descomunal por delante para unos hombros que son ya débiles, frágiles por la edad y por lo de lo que se trata, y uno siempre está mirando a ver si Kamala Harris va a ser una vicepresidenta tradicional, que en general es una figura que acompaña, o mucho más ejecutiva, que es lo más probable, incluso si llega a suceder cualquier tipo de circunstancia, Kamala tiene perfil de presidente. De modo que cuando él la designa no hay una sacudida en Wall Street, no hay una sacudida en los demócratas, en los mercados, sino que se acepta esto también por el carácter muy de centro que tiene, el extremo centro, diría yo, que representan Biden y Kamala Harris. Bajamos un poco y vamos a Perú, lo que pasó en Perú. Ujú. En Perú hubo un virtual golpe de Estado. El presidente Vizcarra fue derrocado después de un intento de derrocamiento en septiembre pasado, con una interna bastante feroz, porque Vizcarra estaba llevando Sí, adelante una especie de modelo de ficha limpia en Perú, que iba a impedir que políticos que tuvieran cargos de corrupción o algún tipo de episodio de corrupción juzgado pudieran presentarse a cargos públicos o elecciones, lo que fuere. Esto generó un revuelo en un Perú donde el Parlamento, que es unicameral, recordemos, tiene casi una mayoría, no te digo total, pero casi una mayoría, más allá del 60% sobre la cantidad de bancas de legisladores que están acusados por la justicia. Digamos, una medida de ficha limpia, como la llevaba adelante Vizcarra, iba a generar un verdadero incendio ahí. De ahí que lo sí, intentaron claro. derrocar en septiembre y ahora efectivamente lograron derrocarlo.
y hay mucha furia popular, un poco porque él nombra a un primer ministro francamente muy controvertido, un hombre de esa vieja derecha limeña, racista, por cierto, moralmente con muchos límites. Y la gente en la calle lo que está viendo es que el nuevo gobierno de Merino, del presidente del Congreso, no está dando con la tecla de su gabinete, no hay habilidad, no hay una visión clara. Es obvio porque este gobierno surge para poder frenar esto otro que te comentaba, y hay mucho repudio popular porque Vizcarra tenía una imagen importante y se podría haber realmente tironeado hasta las próximas O sea, elecciones Perú es con un la problema postura. eminentemente político, no económico, pero es un problema Bueno, político. bueno, vos sabés que hubo un gran pensador a comienzos del siglo pasado que decía que la política es economía concentrada. En gran medida, los problemas que tienen todos estos países, que tenemos todos estos países, se deben a una fractura enorme en la tasa de acumulación, en cómo se reparte la tasa de acumulación, por cierto, que tenés prácticamente dos países en todas partes, uno que es posible, otro que no es posible, uno que está bendecido, otro que no, y eso genera tensiones políticas y por supuesto es lo que produce una determinada votación de determinados sujetos, ¿no? En una especie de miasma como hay en estas naciones con una democracia muy debilitada. Y ahora pasamos a Bolivia Bueno, en Bolivia y no, en todo lo Bolivia que lo que repercute en Argentina, por supuesto, ¿no? Bolivia se manejó con bastante orden en las elecciones, realmente un Sí. ejemplo, incluso con el gobierno de Áñez, felicitando casi inmediatamente el gobierno interino de esta polémica legisladora, que ocupó la presidencia interina después de la salida de Evo Morales en noviembre del año pasado, reconoció inmediatamente la victoria, digamos un ejemplo que no está siguiendo Trump para unirlo con el episodio anterior. Es una pena, Bolivia perdió un año que no lo hubiera perdido si el año pasado Evo Morales hubiera designado un sucesor, que si hubiera sido Arce, el actual presidente. Luis Arce fue el ministro de Economía durante 5 lustros casi de gobierno continuado de Evo Morales, hizo una gestión mucho más prolija. Yo digo siempre que Evo Morales pudo haber cometido errores, pero cometió mucho menos errores que sus cofrades de la línea bolivariana, digamos, no destruyó a Bolivia como sucedió con Venezuela, eh, combatió, criticó a Estados Unidos como lo hace Venezuela, pero el caso de Bolivia desmiente con un crecimiento de 5% promedio Sí, todos los claro. años, baja desocupación, cierto orden infraestructural, desmiente el relato de que hay un imperio que quiere destruir a Venezuela. En realidad, que destruyó Venezuela fue la mala gestión, la enorme ineficiencia del gobierno chavista. Y, eh, y lo que sucedió el año pasado fue que había rechazo popular a la presentación por un cuarto mandato consecutivo de Evo Morales, que incluso en el referéndum que llamó la gente votó en contra de hacer esto. Él hizo una maniobra para quedarse con el argumento que se lo pedían, en fin. La elección no le resultaba bien, no lograba llegar a evitar el balotaje. Hubo ahí una Claro. oscuridad muy rara. Sí, Hay sí, desde mucha ya. rabia de Evo Morales con la OEA, con Luis Almagro, secretario general de la OEA, pero cuando Luis Almagro fue el único diplomático del mundo que dijo que estaba bien que Evo Morales se presentaba por cuarta vez, Evo Morales le llamó hermano a Almagro. Cuando Almagro hace la investigación de la elección, que le resulta que había una especie de red paralela de computación para controlar el resultado, ahí llega el límite de la relación entre estos dos. Almagro, la OEA denuncia esta maniobra. Hay mucha convulsión en la calle, además porque Evo había perdido apoyo de una parte de su propio electorado, de los aborígenes, de los pueblos originarios de Bolivia. Los había perdido porque la relación que él tuvo con la medialuna oriental, con Santa Cruz de la Sierra, con los agroganaderos fue mucho más fluida de lo que se conoce. Él amplía la frontera agropecuaria sobre el Amazonas, quemando más o menos el tamaño en el Amazonas boliviano de Costa Rica, del país de Costa Rica, para permitir esto, y aparte sacando mucha cantidad de gente de los pueblos originarios que vivían en esa zona,
que sufrían, lloraban, reclamaban, decían nos ha abandonado el compañero Evo. Ciertamente se nota estas contradicciones sociales cuando se produce la crisis de octubre y noviembre, en donde hay mucha gente de su propia base protestando en las calles en su contra, y hay algo que no se dice mucho, a mí me llama la atención, siempre se plantea que fue el jefe de las Fuerzas Armadas quien le pide a Evo que considere la renuncia. Un gran amigo de él, por cierto, con el cual comía todas las semanas y que fue despedido ipso facto cuando asumió la autoridad nueva, digamos, lo cual desmentiría un poco la idea del golpe, pero es lo que le da a él el argumento del golpe. Pero antes de que este militar le pidiera que considerara retirarse, se lo pidió la COB, la Central Obrera Boliviana, la tradicional Central Obrera Boliviana, que era su gran apoyatura sindical y política en Bolivia, es la que le dice por primera vez, es mejor que renuncies. Después se lo dice al militar. Claro, Eh, claro. por Ahora, esa razón es tan fluida la salida de Evo, Evo se va a México, allá recupera el relato del golpe, que está muy discutido, pero en realidad es una crisis autocreada, una pena, porque realmente si hubiera generado un sucesor, un aliado como lo es Arce, esto no hubiera pasado y no se hubiera perdido un año. ahora vos notás que las sociedades están cambiando y que además eligen elementos, como decías vos, de determinado fanatismo para un lado o para otro, a diferencia de antes que tenía una moderación mucho más profunda. No, no, definitivamente, desde la crisis del 2008, del 15 de agosto de 2008, cuando estalla primero financiera y después económicamente la economía de Estados Unidos y Estados global, Unidos. con la fractura, la quiebra, la bancarrota del banco Lehman Brothers, en ese final del gobierno, del segundo gobierno de George Bush, ahí cambia el mundo, digamos. Ese fue un envión enorme, eso explica por qué Barack Obama llega a la presidencia y en gran medida explica por qué viene toda esta generación, toda esta tribu alrededor del mundo de nacionalistas, ultra soberanistas. La economía se descompone en todo el mundo. Recordemos lo que fue el sur de Europa, con España, Italia, Grecia, Portugal, los países que realmente llegaron a tener un riesgo país enorme, una crisis muy grande, a Alejandra Merkel en aquel momento, revoleando la noción del ajuste a cualquier precio, esto que Sí. Felipe González define tan claramente como el austericidio, porque presionó de tal manera que se generaron bases antisistema muy fuertes, es la época de los indignados aquella, que surgen Sí. por todo el mundo contra el sistema, y empiezan a surgir una dirigencia que trata de canalizar de una manera bastante voluntaria el pensamiento de estas grandes masas abandonadas. En Estados Unidos, Barack Obama resuelve el problema macro, realmente logra resolver el problema de las grandes empresas, de los bancos, para evitar una caída similar, pero no resuelve el problema de la gente que quedó absolutamente en crisis después de la crisis de 2008, gente que pierde la carrera tecnológica, la carrera educativa y por supuesto la carrera salarial. Cuando aparece Trump, que es posiblemente el más restallante, pero el líder más tardío de esta tendencia, que ya se notaba en Europa, se notaba con el Brexit, se nota con los Le Pen en Francia, con Alternativa por Alemania, Alternativa for Deutschland en la Bavaria, con Matteo Salvini en el norte de Italia, con Amanecer Dorado en Grecia, digamos, con todos estos grupos, con Holanda, con todos estos grupos que surgen fuertemente con una visión nacionalista, anti todo en muchos aspectos, muy Ultras, xenófobo en ultras. muchos casos, muy ultras exactamente. Bueno, surge en Estados Unidos el personaje asociado con esta tribu, que es Donald Trump, uno de los grandes locutores del Brexit, digamos, él es el locutor de muchos videos del Brexit, y surge también aupado por la gente que entiende o siente que el sistema la ha abandonado. Y en América Latina, ese populismo que en algunos casos va por derecha, en América Latina ese populismo fue por izquierda, te digo, generando alternativas también de mucho fake news, de mucho relato, de mucha fantasía, de poca habilidad gerencial, digamos, esto es muy concreto, para responder a las crisis, primero a la crisis del 90 de concentración y ahora a la crisis del 2008 que te estoy señalando. Si no, el mundo ha cambiado mucho
y la única parte buena del coronavirus es que ha más o menos emprolijado eso, digamos. Los Y dirigentes han vuelto a cierta racionalidad. hicimos un paneo por América, tocamos un poco en Europa, y lo tuyo, que es el Medio Oriente. ¿Qué repercusión hay o qué cambio podemos notar en el Medio Oriente o ninguno? A pesar, como decís vos, que esta pandemia tamizó un poco todo, hasta África, ¿no? Por supuesto. No, desde ya ahí hay una dualidad muy fuerte en Oriente Medio. Por un lado podés observar el vacío de poder notable que hay, digamos, esta ausencia de acuerdos y más bien rencores entre Europa y el Estados Unidos de Trump y la ruptura muy profunda con China, que es un matrimonio muy difícil, porque China es necesaria, digamos, no es la Unión Soviética, es una economía que interactúa enormemente con Occidente. Claro, claro. Esta realidad, después la podemos ampliar, pero esta realidad lo que genera es muchos vacíos políticos en el mundo. Y lo que uno ve en Oriente Medio es cómo se ha estartalado los equilibrios que había en un momento previo. ¿Qué es lo que hay ahí por el lado de esto? Hubo una guerra en Siria, digo, el capítulo más explosivo, más grave de la primavera árabe que arranca en Túnez en diciembre del 2010. Y en Siria se expande enormemente por varias razones. Por un lado, porque además Siria, la dictadura de Siria, el régimen de Siria, el régimen dinástico de Siria, de los Assad, no está ligado con Occidente, más bien está ligado con Irán y con aliados importantes en China y en Rusia. Eh, Ahí se extiende el conflicto, además por la enorme presión de las autocracias árabes, que son parte de los que inventan el ISIS, digamos, esta banda tan Claro. exitosa, tan terrible, que dura 2 años y medio, tres, con mucho éxito en la zona, recibe mucho capital, mucho dinero, y claramente el ISIS es un enemigo declarado muy fuerte de Irán. No golpea otros intereses, no golpea, salvo los turcos, que empieza a golpear a los turcos cuando Turquía se retira después que Rusia da vuelta a la guerra en 2015. Bueno, ahí lo que tenés es un crecimiento muy fuerte de Irán, que no estaba previsto en la posguerra de Siria, acompañado de Turquía y de Rusia. Ese crecimiento se expande a Irak, que es un país chiita de vieja tradición aliada con Irán, se expande al Líbano, donde también hay una fuerte presencia política de grupos proiraníes como el partido Hezbollah, y va llegando hasta el Mediterráneo la mano de Irán, ¿no? Como decía un viejo maestro de realismo en Estados Unidos, él planteaba que las capacidades siempre dependen, las posibilidades siempre dependen de las capacidades. Las capacidades de Irán Claro. crecieron mucho en ese momento, de ahí que Trump patea el fantástico acuerdo de Viena 2015 de Obama, que había congelado el desarrollo nuclear de Irán. Lo patea no porque estuvieran violando el acuerdo, lo patea para poder seguir sancionando a Irán y evitar que se expanda de esta manera. Una necesidad de Israel y una necesidad de Arabia Saudita. Esto además tiene otra escala muchísimo más grave cuando Estados Unidos reconoce a Jerusalén en su completa Exacto, estructura sí. como capital de Israel y más gravemente todavía cuando acepta que la colonización de un territorio extranjero es legal. Digo, todo esto genera un verdadero desorden, una distopia muy marcada, que últimamente tiene el tremebundo avance de Turquía, que se está expandiendo como una especie de remedio del Imperio Otomano por todas partes, y explica la guerra en el Cáucaso, esta guerra terrible en el Cáucaso que Azerbaiyán, aliado con Turquía, un poder enorme, lanzan sobre Armenia, un país muy débil, con muy poca estructura, para tratar de arrebatarle el enclave de Nagorno-Karabaj, Artsaj, que ha sido por 3000 años parte de Armenia.
3.000 años. Recordemos que Claro. Azerbaiyán es un país que se creó hace 100 años, digamos. Y si uno va a Nagorno, donde yo he ido varias veces, uno encuentra monumentos de 1.000 años cristianos. Digo, es muy claro, digo, recordemos que Azerbaiyán y Armenia forman parte de la Unión Soviética, uno musulmán, el otro cristiano, y que, bueno, tuvieron muchos conflictos al final cuando agonizaba la Unión Soviética, una guerra terrible en aquel momento. Bueno, lo cierto es que esos son emergentes del desorden. El otro emergente del desorden es que China decide mandar a fondo su agenda, va sobre Hong Kong, ignorando que hay tiempo todavía Ahí, para la ahí, economía ahí te iba a llevar política. yo. Ahora vamos también hacia Asia. Vamos Este, hacia Asia a ver qué pasa. Corea, Corea del Centro, Vos, Corea del Norte, vos Corea ves del que lo que Sur, hay, vos ves China, que lo que hay, India. antes de entrar ahí, vos ves que lo que hay es una especie de juego autónomo en todas partes por la claudicación norteamericana de Sí, pertenecer, de estar, no te claro. digo ordenando el mundo, pero sí en alianza con el resto de los jugadores para que haya ciertos equilibrios. Cuando vos tenés un mundo en el cual nadie pone una presión, un acuerdo, y además los organismos internacionales están en una crisis absoluta, Crisis. muy profundizada por Estados Unidos. Bueno, pues si yo tengo armas, si yo tengo poder político, económico, me lanzo detrás de mis viejos objetivos. Digo, pierdo ese miedo, pierdo ese límite, que era el límite de Westfalia, el límite del fin de 1600, del respeto al lugar del otro, ¿no? De la legalidad entre estados. Y eso se está perdiendo, digamos. Estamos viviendo una época como que Platón definía con Hércules siempre como la de la ley del más fuerte, digamos, que el más fuerte tiene derecho a lo que tiene simplemente por el hecho de ser el más fuerte. Y eso es una barbaridad realmente muy peligrosa, perdés mucho Peligrosa. control. Claro, Claro una que sí. barbaridad muy peligrosa, pero tremendamente peligrosa. Tremendamente peligrosa, sí, sí, sí. Es lo que produce el desorden, como vos lo notás en chiquitito en Argentina, que sé yo, el gobierno de pronto está con estas confusiones de no saber cuál es su identidad, y de pronto va alguien y roba una tierra ajena para plantar perejil, digo. Suena a Mel Brooks, suena a una comedia, pero eso pasa cuando el manicomio pierde a los enfermeros, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, eh, bueno, hablamos, por ejemplo, de la supremacía de poderes, pero hablamos de económico y hablamos de poderes de gente. En este momento tenemos, como vos hablabas de China, que ha hecho un cambio brutal en los últimos tiempos y que Ajá. indudablemente está inserta en toda la economía mundial, a tal punto que se ha insertado en todos los países, no solo comercialmente, sino físicamente, Sí, para, sí. por el tiempo, digamos, por lo que le falta a ellos de tierra y por lo que les sobra de gente. ¿Eso vos lo ves que a futuro va a hacer temblar o no la hegemonía yanqui? Bueno, esto depende mucho de lo que haga Estados Unidos, y no lo está haciendo bien por ahora. Ah, por eso, claro, Estados Unidos perdió pie en el liderazgo global con Trump. Ahora, Trump no es una casualidad, Trump es consecuencia, como decíamos antes, de una serie de sucesos que llevan a que se produzcan Trumps en Estados Unidos y otros países. Digo, el Brexit es un Trump, ¿eh? Para tomarlo claro. así simbólicamente. Es un grave daño para Gran Bretaña, pero bueno, se ha convertido en institución simbólica para una parte del Partido Conservador, y allá al demonio se tirarán por el precipicio con el enorme problema, incluso con esta estructura que hay ahora económica tan debilitada. Depende mucho de lo que haga Estados Unidos. Estados Unidos tiene que convencer a China de que no está en decadencia. Desde Mao Zedong, los chinos creen que Estados Unidos entró en un ciclo de decadencia. Mao decía esto. Después esa idea se fue diluyendo con la aparición de Deng, que releva a Deng Xiaoping, que es el gran timonel del cambio de China, del giro capitalista de China,
hasta lo que soy, que es una especie de, yo siempre lo comparo con la época dorada, la Gran Bretaña del siglo de oro, la Gran Bretaña que expandida con su corona. China hoy es un reino capitalista, es una monarquía capitalista. Totalmente, sí, sí. Este, que se maneja con los criterios de una monarquía, que tiene una corte, un funcionariado muy perfecto y un gran pueblo debajo que no cuestiona al rey, no tiene un gran problema, no hay chinos escapando de China para vivir en otra parte, por el contrario, Y porque además, aparte... además, Marcelo, te diría que los chinos en este momento no tienen incertidumbre de cómo va a ser su gobierno a futuro, ni qué va a No, por ser. supuesto, porque además en el No hay último congreso incertidumbre. en el 17 Congreso del Partido Comunista, Xi Jinping, el actual presidente, decidió que no va a tener sucesión, no va a tener un sucesor, rompiendo el viejo mandato de Deng Xiaoping, que decía dos años para que no haya otro Mao, decía Deng, con Claro. quien se peleó gravemente. Deng y Mao, como sabemos, estuvo preso, Deng, en fin, bueno, porque querían llevar adelante este modelo capitalista dentro de China. Lo cierto es que China realmente se expandió enormemente, fue muy exitoso el modelo, pero en la época del anterior gobierno, de los tres grandes gobiernos de China, digamos, después de Deng Xiaoping, el último gobierno, el Hu Jintao, y de Wen Jiabao, Hu Jintao, al revés en China hay un concepto que son los príncipes. Jiang Zemin, el gran creador del desarrollo chino en la época de los dos dígitos, un hombre que si fuera occidental y norteamericano sería republicano y bien de derecha, ¿no? Jiang Sí, Zemin claro. es Sí. el que genera Shanghái. Él trabaja solamente para una minoría, al pueblo, el resto no le interesa, contamina todo, no le interesa, él lo que quiere es que China sea una locomotora y que crezca brutalmente. Es un príncipe, es un hombre que viene con esa sangre de haber sido parte de la lucha por China, de pertenecer al partido con dinastía. Hu Jintao es un tipo que viene de la juventud del Partido Comunista, así que imagínate lo que debe ser crecer hasta ser presidente sin tener un padrino. Hu Jintao hace un cambio muy fuerte en China, es el presidente que está cuando estalla la crisis del 2008, siendo China el máximo acreedor de Estados Unidos, y no la ataca a China, no se aprovecha de la situación de Estados Unidos Sí. y hace un cambio ecológico, hace una serie de cambios muy importantes y empieza a entrar en China con Hu Jintao la idea del consumo, digamos, que China deje de ser el gran exportador para tener un sector de consumo que vaya creciendo, ¿no? Va trayendo más gente del interior a las capitales, empieza a haber un desarrollo de ese tipo, no de la calidad que se pretendía. Este modelo crece de una manera significativa con Xi Jinping. Hoy día China es un país que importa más de lo que exporta y que tiene una estructura de clase media Claro, impresionante, con claro. un PBI que va creciendo. Hace poco se aprobó la primera parte del plan quinquenal del Partido Comunista, que lo va a aprobar definitivamente el año que viene, y ahí lo que ves es una indicación para que suba el PIB per cápita, siempre cuidando que la inflación no se le vaya, sobre todo en un momento de esta crisis, además con una gran inversión en tecnología, porque China ha tenido un Sí. enorme desarrollo en robótica, en telefonía, sabemos que se anticipó a Estados Unidos varios años en el 5G, pero es un país que depende de Estados Unidos para los chips, que necesita toda la estructura de telecomunicaciones. Están fabricando su propio chip, pero generar un chip efectivo, exitoso como el que tiene Estados Unidos, demora bastante tiempo. Pero obviamente China se está yendo a eso, incluso están construyendo un avión del estilo de Airbus con Rusia, que es con el que va a resolver su problema de necesidad de flota aérea comercial, que es un gran golpe a Boeing y a Airbus, que lo tenían como Claro. cliente, digamos, la independencia que está logrando, y además el matrimonio absolutamente profundo que tiene con Rusia, que en términos concretos, al revés de lo que era hace 50 años, Rusia pasa a ser casi un estado dependiente de China y no lo contrario.
Ciertamente China hoy día tiene un producto bruto realmente muy alto, muy cercano al de Estados Unidos. Es la primera potencia comercial, es la segunda potencia económica nacional, apunta a ser la primera potencia económica según analistas de Occidente en breve, y tiene con Xi Jinping de vuelta, ha levantado de vuelta aquella banderita de Mao respecto a que la decadencia de Estados Unidos es tan evidente que tienen a Trump como presidente. Digamos, la existencia de Trump confirmaría ya absolutamente que la situación de Estados Unidos es de enfermo terminal. Todo, La... sí, Ajá, todo sí. esto, y todo esto mezclado en un mundo de pandemia, donde muchos de esos países que vos estás hablando están participando en la vacuna. ¿Esa vacuna va a dar poder o simplemente va a ser curar? No, la vacuna hay que verla desde el lado sanitario. Yo creo que la vacuna, va a haber muchas vacunas. En breve, digamos, en Sí, unos el cuantos problema es meses qué largos. informe tendremos de las vacunas, porque Sí, no, pero por supuesto el primer año va a ser difícil, no tengas duda. El primer año va a ser difícil. Hay una vacuna rusa, hay una vacuna china, hay una vacuna de Pfizer, hay una vacuna británica, hay una sí, vacuna alemana que está muy buena, que la podés tener 5 días fuera de la heladera, la podés aplicar, digamos, la podés llevar al interior profundo de países muy complicados. Y esas vacunas van a empezar a aparecer de a montones por todos lados, sin duda. Pero va a ser complicado el comienzo porque la primera parte va a ser de mucho fallido. Y después eso se va a instalar, pero la enfermedad no va a desaparecer. Hoy lo decía Anthony Fauci, el famoso virólogo norteamericano que se ha peleado tanto y con tanta honestidad de parte de Fauci con Trump. Trump. Él decía, el virus no se va a ir, el virus va a estar siempre, seguramente cada 2 años o menos, no vamos a tener que dar una aplicación de alguna vacuna, porque va a estar ahí, digo, no se va a ir más. Pero bueno, vamos a vivir con esto, pues seguramente mucho más reducida la presión de lo que es ahora. Lo que sí hay es que, Esto fue, sí. sí, dime. No, 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 seguí. No, no, esto es el comienzo No, de lo que una sí, guerra bacteriológica. perdón, te cortó, no te entendí. Digo, esto es el comienzo de lo que por allá dijo Bill Gates de una guerra bacteriológica. No, no creo. El problema es que el mundo está tan maltratado que este es un indicador de muchas de las calamidades que Todo vamos a prende. tener en adelante. Lo más probable es que tengamos más calamidades porque, digo, la necesidad de cuidar el medio ambiente no es una cuestión, no es una banderita simpática para ir marchando por la calle, sino porque realmente somos muy caóticos y además somos muchos y muchos creando problemas. Y el mundo es una unidad vital que empieza a enfermarse, digamos, tiene complicaciones. Esto es evidente. Tenemos problemas en los mares, en las selvas, en prácticamente todos los sitios, y es lógico En que todo. empiece a haber este tipo de calamidades. Que es una y va a haber otras, y hay que prepararse porque realmente está eso, ¿no? Por suerte empieza a haber una conciencia creciente alrededor de cuidar la casa, pero bueno, falta bastante porque somos un poco dejados los seres humanos. Y, No, yo lo que te decía es que y al lo lado ult- del coronavirus, al lado del coronavirus sí, lo que hay que mirar es la crisis económica asociada al coronavirus, genera una sí, crisis claro, como la del claro. 2008 multiplicada, mucho más enorme, de tal gravedad que vos fíjate que Angela Merkel y Emmanuel Macron impulsan dentro de la Unión Europea un plan de asistencia para el sur de Europa muy diferente al 2008. No hay ajuste, lo devolvés como podés, no devolvés una parte, está todo bien. Digo, pero por favor, calmemos a la gente para que no empiecen a surgir otra vez este tipo de liderazgo antisistema que es realmente muy corrosivo. Digo, eso que está haciendo Europa, en parte lo hizo Estados Unidos, no con la misma dinámica, pero te está mostrando la necesidad de evitar que se repita el error del 2008, porque la gravedad del momento es indiscutible, es enorme, y además con contradicciones muy delicadas. China es el único país de esa envergadura que va a crecer este año, que va a crecer Ujú. 1,8% o 2%, depende del dato del Fondo Monetario de otras Y, organizaciones, y el resto va. increíblemente, increíblemente, el que originó el problema.
es donde se originó el problema, No, ciertamente. increíblemente. Y Aunque es no el único sabemos que no bien, va a dejar de crecer. que no sabemos muy bien los detalles, pero sí, es No, ahí donde no, se no, está originó, bien, pero por ahí, En claro. Wuhan, pero sí, sí, Y y que además con la capacidad cometió, con la capacidad de cerrar y de sí, circunscribir, o sea, sí. China indudablemente eso lo tiene aún de circunscribir 100 millones de personas y que no se contagie más nadie. Hay No, no, no cosas que tiene llaman la nada, atención, ¿no? tiene Pero y absoluta además, disciplina, pero una disciplina nosotros, carcelaria, te diría, sí, sí, sí. claro, por supuesto. Y además, nosotros en América, ¿cómo queda? No, bueno, Argentina está indudablemente al margen de lo económico, en lo económico está segundo de Venezuela en un caos económico en América. Ujú. Venezuela, ¿cómo ves que tenga alguna salida para su sociedad? Bueno, Venezuela tiene un problema que se llama Trump también, digamos, casi todos los regímenes autoritarios del mundo han tenido casi un pulmotor con este gobierno norteamericano. Digamos, lo que se intentó hacer con Venezuela no pasó prácticamente lo electoral en el estado de Florida, donde viven mucha cantidad de inmigrados venezolanos, muchos de ellos ya votan, y aparte está muy asociado con la vieja comunidad anticastrista de Miami. Pero en términos concretos no pasó nada, digamos, el Claro, emergente de Juan Guaidó con su gobierno alternativo, lo demás, que fue tan conmovedor, que 50 países le dieron el apoyo, en términos prácticos no cambió la nada. situación. Venezuela perdió a 5 millones de personas que son parte en gran medida de la clase media más activa que tenían, y la gente que se quedó en Venezuela tiene que vivir y hacen lo que pueden. A mí me recuerda mucho Venezuela al que nosotros por generación nos vamos a acordar más fácilmente, al régimen de Alfredo Stroessner en Paraguay. Uh -huh. Con la salvedad que Stroessner era anticomunista y los chavistas dicen que son Pro, socialistas o sí, algo por el pro estilo. Cuba. En realidad no son, digamos, en Venezuela no hay tal socialismo. Digo, en general los gobiernos socialistas tienen un Estado fuerte. En Venezuela no hay Estado fuerte, el Estado muy abandónico. Lo que hay es una cúpula aferrada al poder que da igual como se quiera llamar, porque hace lo mismo que hacía Stroessner en Paraguay, digamos. De 32 años gobernando, una elección cada tanto muy amañada, que seguramente, yo era chico, pero cubrí algunas de esas elecciones en Paraguay para United Press, pero seguramente si no hacía trampa, lo votaban a Stroessner porque la gente que estaba ahí dependía de Stroessner. Pero Claro. enormemente, eran todos empleados públicos. Era una gran comunidad de empleados públicos, como alguna vez dijo Pepe Mujica del chavismo, se lo dijo a Chávez, que eso no es socialismo, es una comunidad de empleados públicos. Bueno, Y lamentablemente con la acá mayoría. tenemos la República de Formosa. Acá tenemos lo mismo, tenemos la República de Formosa y tenemos otra comunidad de empleados públicos y tenemos también Claro. una cámara, una estructura industrial que se acerca mucho más a una especie de organización kiosquera, ¿no? Claro. En términos concretos, Venezuela con Estados Unidos no logró Estados Unidos no logró cambiar la situación en Venezuela, se esperanzó mal, se informó mal, la gente se frustró y el que se fortaleció fue Maduro. Incluso ahora nos enteramos por el libro de John Bolton, el ex secretario, asesor de seguridad nacional, que se pelea con Trump, que escribe este libro tan duro donde dice, en realidad Trump lo admira a Maduro y no le tenía mucho respeto a Guaidó. Y ciertamente uno mira lo que ha sucedido y te das cuenta de que ese comportamiento era el mismo que sostuvo con Kim, el dictador Claro. norcoreano, que Claro. tiene con Erdogan, el único presidente del mundo que tiene autorización a llamarlo a Trump, y Trump lo tiene que atender en cualquier momento. Mirá vos la cercanía que tiene con este autócrata, o que fue el presidente que su primer viaje internacional que hizo fue a Arabia Saudita. Digo, para tener una idea de por dónde andaba, eso cuajó bien con el carácter caudillesco, personalista del régimen venezolano, que ahora entra en una etapa muy delicada. Va a haber elecciones en diciembre, 5 de diciembre, elecciones parlamentarias, donde va a recuperar el Parlamento, el chavismo que perdió en el 2015, en diciembre de 2015,
por primera vez realmente esa fue una elección realmente conmovedora, porque la oposición ganó absolutamente sin ningún permiso para hacer campaña, desaparecida absolutamente de todas partes, ni podían poner un cartel en una pared. Yo estuve en Venezuela en esa época, y ahora, bueno, en diciembre va a pasar a manos del chavismo porque la oposición no se presenta, No, claro. básicamente porque está, y además está proscripto una gran parte, están prohibidos muchos dirigentes, pero esa elección tiene un carácter que hay que ver cómo se desarrolla más adelante. Si hubiera ganado Trump, lo más probable es que todo deviniera en una cita entre Trump y Maduro, que esto no se hizo antes porque le hubiera quitado votos, ¿no? De estos sectores que te describí antes, pero lo más probable es que con Biden haya un límite a esto. Es un límite complicado porque es la primera vez desde que irrumpe el chavismo en el 90, la primera vez que el régimen va a abrir el negocio petrolero a los capitales privados. Ya abrió el negocio del oro, que es muy provechoso en Venezuela y lo está manejando Turquía, pero acá va a entrar toda una comunidad internacional. Por eso quieren legislar Claro. libremente en el Parlamento para que se apruebe la apertura nada menos del negocio petrolero venezolano a los capitales privados, esto, ignorando el legado, entre comillas, de Hugo Chávez. Última pregunta, Marcelo, y agradeciéndote desde ya Okay. tu tiempo. ¿Cómo ves la Cancillería Argentina hoy con respecto a los desafíos que el mundo nos está planteando? No la veo muy claramente. Yo creo que a veces el canciller Felipe Solá tiene un camino y el gobierno tiene otro, y ahí se produce una especie de conflicto. Por ejemplo, con el caso Venezuela. de Venezuela, si eso no una dictadura, que es una especie de una discusión un poco sonsa a esta altura de los tiempos, ¿no? La pequeño recordatorio, ¿no? El dictador era una cláusula en el régimen romano que se aplicaba cuando la situación del imperio, era de la república en aquel momento, era tan grave que se necesitaba el dictado de las órdenes, el dictat. Del jefe supremo, y que por supuesto César la convierte en algo permanente, digamos, algo Claro. que estaba legislado por pocos meses, la convierte en algo permanente y hace un imperio de aquella república. Uh, y en Venezuela hay un dictato, digo, no hace falta ser demasiado sofisticado para esto. El régimen controla desde ya el Poder Ejecutivo, controla la Corte Suprema hace tiempo, que la maneja un caballero moreno de antecedentes bastante complicados, y cuando no manejaba el Parlamento, intentó hacerlo vía Corte Suprema, y si no, nombró en una elección bastante sombría, yo la cubrí, a una asamblea constituyente por encima de todos los poderes que legislaba, es decir, que el Parlamento no tenía luz, no tenía dinero para pagar los sueldos, no funcionaba, no operaba, lo inutilizó, digamos, no había equilibrio de ¿Vamos hacia poder. Venezuela nosotros? ¿Vamos Es hacia una Venezuela dictadura. nosotros? No, hay una resistencia acá que allá no hay. Acá hay una enorme resistencia y se nota, digamos, con la hazaña de este muchacho de plantar perejil en Echeverría. la estancia de Chévere, digo, esta revolución agraria que quedaría muy bien para Marx, a Groucho, digo, ¿no? Sí. Digo, para una película, bueno, tuvo un límite inmediato en la justicia, digamos, después de algún traspié del primer juez, tuvo un límite inmediato en la justicia, y después tenés una resistencia muy fuerte en la gente En la que sociedad. que este gobierno no se da cuenta de algo por una necesidad política, no se da cuenta, pero en general el mundo avanzó con la protesta. Estados Unidos pierde su carácter racial tan fuerte con la protesta en la calle, y los indignados marcaron una necesidad muy grande Con que la Ulrich, protesta. yo recuerdo mucho, este sociólogo emérito de la Universidad de Múnich, a quien yo conocí, que murió hace poco, Ulrich decía, este es un fenómeno nuevo, no es el proletariado exactamente, sino que son las clases medias que van de la calle a los poderes donde hay democracia para reclamar una mejor democracia.
¿Qué es la mejor democracia? Un reparto masculino, cierta Claro, igualdad. claro. Chile tuvo que cambiar la constitución por la protesta callejera. Ahí tendría que mirar el gobierno argentino para ver la importancia que tiene la protesta callejera. La protesta callejera sí te cambia la estructura, tenés que atenderla en algún momento. Emmanuel Macron tuvo que También, retroceder claro, con claro. su programa ecológico en Francia por los primeros chalecos amarillos, que era la gente que decía, che, yo no me puedo comprar un auto nuevo, súper ecológico, carísimo, vivo en el campo, gano poco y no tengo plata también para poner naftas súper especiales, pongo gasoil, hago lo que puedo. Se fue, tuvo que darle importancia a eso, pues la gente se enojó. Cuando la gente se enoja, hace política. Gracias, Marcelo, por esta hora que nos brindaste a los de Economía Ahora y a mí en particular. Y espero pronto poder volver a charlar y tener mejores noticias, capaz que de la vacuna o capaz que del mundo. Muchísimas Ojalá. gracias por darnos tu tiempo. Por favor, hasta Chau, luego. hasta pronto. Bueno, hablamos con Marcelo Cantelmi, ustedes lo vieron, es la especialidad, uno de los grandes especialistas del mundo, por supuesto en política internacional, y espero que a ustedes les haya servido, a mí muchísimo, porque nos hizo viajar por todo el mundo charlando fundamentalmente de lo que pasa, ¿no? De lo que pasa. Y esto, en definitiva, es lo que uno quiere brindar cada semana. Especialistas que nos informen con toda su sapiencia de lo que nos está pasando a todos, en especial a nosotros, que estamos allá cerca del fin del mundo, pero no solo de este fin del mundo. Ahora estamos con una pandemia que es para todo el mundo y que este mundo es el nuestro. Lo tenemos que cuidar y nosotros somos los culpables si no cambiamos. Los espero dentro de una semana con otro invitado tan especial como Marcelo Cantelmi. Chau.